¿De qué llenarías este vaso? Bienvenido a este tu espacio, Presente 7. En esta semana vimos que Job necesitaba algo. Y te pregunto, de todas las cosas que hemos visto, ¿qué es lo que realmente crees que Job necesitaba? ¿Necesitaba a sus amigos? Vemos que vinieron sus amigos. ¿Necesitaban a sus hermanos? Vemos que fue traicionado por sus hermanos. ¿Necesitaba respuesta? Vemos que sus respuestas no fueron contestadas como él esperaba. Entonces, ¿qué necesitaba Job? ¿Quieres saber de qué se trata? Para tener consuelo necesitamos algunas cosas. En Job capítulo 3, versículo 16 nos dice: ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Necesitaremos la muerte en la consolación? Pienso que Job no lo necesitaba del todo. Vemos más adelante, en Job capítulo 6, en los versículos 14 y 15. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como torrente, pasan como corrientes impetuosas. Vemos que tampoco necesitaba de sus hermanos, porque sus hermanos fueron malos con él. Vemos más adelante en Job capítulo 13, en el versículo 4. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Y esto se lo dijo a sus amigos. Job no necesitaba tampoco eso. Vamos a ver qué necesitaba en Job capítulo 16. En el versículo 3 nos dice: ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Job tampoco no necesitaba tantas respuestas en su vida. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente necesitaba Job? Job capítulo 3, nos regresamos un poco y leemos en el versículo 26. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Job, al parecer, necesitaba algo antes de que todo esto sucediera en su vida, todas estas cosas malas en su vida. Necesitaba paz, necesitaba estar asegurado. Cada vez que nosotros pasamos por tribulación o por angustia, por sufrimiento, debemos de saber que hay algo más que nosotros necesitamos de todo eso que nosotros podríamos pensar. San Juan capítulo 14, en el versículo 1, nos recuerda esta parte de la paz. Y veamos cuáles son las palabras de Jesús aquí. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Cada vez que nosotros pasamos por tribulación necesitamos creer en Dios y eso también nos dará paz. San Juan capítulo 16 en el versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es si pasamos por una prueba o si pasamos por otra, sino más bien si tenemos paz y seguridad en Dios y si tenemos esa esperanza de que Él podrá hacer algo en nuestra causa. Muchas veces cuando intentamos consolar a alguien, ya vimos en lecciones anteriores que necesitamos el silencio. El silencio es una herramienta muy importante que incluso fue usada por Cristo Jesús. Veamos lo que dice San Juan capítulo 19 en el versículo 8 y 9. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Cada vez que empezamos a ver que otras personas nos acusan a nosotros, muchas veces podemos rebatirles con grandes argumentos. Sin embargo, aquí Jesús no usó grandes argumentos, no usó gran oratoria para proferirle palabras a Pilato, sino más bien usó la herramienta del silencio. Job también tenía que hacer una decisión en su vida. Cuando él empezó a hablar y sus amigos le rebatían contra sus palabras, creo que una forma prudente de rebatir esos grandes argumentos era quedarse en silencio. Proverbios capítulo 17, en el versículo 17 nos dice: en todo tiempo ama el amigo,
y es como un hermano en tiempo de angustia. Aquí los amigos de Job tenían que ser como hermanos, porque Job estaba pasando por esta angustia. Sin embargo, vemos que no fueron ni hermanos, ni fueron tampoco amigos. ¿Y esto por qué podríamos decirlo? Precisamente por sus palabras. Veamos qué nos dicen los versículos 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Primeramente, el versículo 27 nos habla acerca de los sabios. Los sabios son aquellas personas que normalmente callan, es decir, usan esas palabras que deben de usar en el momento preciso, porque el que usa muchas palabras, entonces no falta en esas palabras pecado. En el versículo 28 vemos cómo es que aún los impíos son comparados también como sabios cuando callan. Lee conmigo el versículo 28 cuando dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hay algo que necesitaba Job en todo esto. Job capítulo 13, versículo 5 nos dice: ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Vemos que aún Job está buscando que sus amigos callen. O ellos callan, o yo callo. Pero como Job no quería callar, entonces que sus amigos callen. Y como Job tampoco no quería callar, lee conmigo el versículo siguiente. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. Entonces, vemos que esto se vuelve un debate tedioso. Cada vez que nosotros entramos en controversia, especialmente con algún asunto teológico, muchas veces se crean debates en los que ninguna de las dos partes quiere ceder. ¿Te ha pasado alguna vez un caso similar a esto? Bueno, eso es lo que parecía que a Job le pasaba, y Job se sentía tan sabio que podía acaso rebatirles. Cada vez que nosotros nos preguntamos entonces si tenemos que debatir o no sobre cuestiones teológicas, muchas veces debemos recordar que nuevamente el silencio es la mejor respuesta. Job tenía que decidir en qué estaría fundada su fe. ¿Estaría fundada en la vida o estaría fundada en la muerte? Job capítulo 14, en el versículo 14 registra: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Como si dijera que él esperaba morir. Pero noten lo que dice la última parte: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces, si él esperaba en su vida. Sin embargo, veamos ahora el versículo 1 del capítulo 17. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. Entonces sí, él esperaba en su vida, pero también sabía que pronto le iba a venir la muerte, porque al parecer solamente eso le faltaba. Ya se le habían quitado sus hijos, se le habían quitado su hacienda, se le habían quitado sus bienes, se le había quitado todo lo que tenía. Bueno, quizás la esposa no se le quitó, pero solamente le faltaba que él muriera para que todo esto llegara a un término verdaderamente doloroso. Ahora vemos en Job capítulo 13, en el versículo 15, y veamos la comparación que él hace entre la vida y la muerte. Job capítulo 13, versículo 15, nos dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Cómo es posible que él haya dicho estas palabras si ya después de muerto ya no él podría esperar nada? ¿No es cierto? Normalmente cuando una persona muere, muchas personas que no conocen acerca de Dios no esperan nada más, pero nosotros que somos cristianos sí esperamos algo más. Y primera esperanza que quiero dejarte en esta hora se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Leamos el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Si esto verdaderamente va a ocurrir, ¿crees que debiéramos de preocuparnos realmente por la muerte? ¿Y crees que deberíamos de esperar algo más allá de la muerte?
Si ya vimos que nuestra esperanza no debe de ser fundada sobre la muerte, sino en la vida, entonces, ¿quién podría darnos realmente esta esperanza? Nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 15 esta respuesta. Nos dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, si realmente estamos seguros de que Cristo resucitó, por el contrario, debería de haber resurrección de muertos. Ahora veamos el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, nuevamente se nos recalca que los muertos sí resucitan, porque nosotros sabemos bien que Cristo resucitó. Entonces tendríamos que basar nuestra fe en quién crees. Finalmente en Cristo Jesús, porque Adán y Eva pecaron y gracias al pecado de Adán, entonces es que nosotros morimos. Y si nosotros viviéramos en esta vida haciendo muchas obras buenas, finalmente seríamos justificados por Dios. ¿Nuestras buenas obras nos harían realmente aptos para el reino de los cielos? Es verdad que nuestras obras nos ayudan a escalar en el reino de los cielos. Sin embargo, finalmente el punto entre la salida y la entrada en el reino de los cielos será la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Gálatas capítulo 2 y veamos cómo se nos registra esto de la fe. En el versículo 16 nos registra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vemos entonces que la fe juega un papel importante en todo esto de la justificación, porque ¿quién podría hacerse acepto delante de la presencia de Dios solamente por obras? Nosotros nos consideramos buenos, pero ¿te consideras tan bueno como Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, del Omnipotente? ¿Llegarás tú a ser más justo que Dios? Si tú estás delante de la presencia de Dios, entonces responde a esto. Cuando nosotros vemos que solamente somos justificados por la fe en Cristo Jesús, entonces nuestra vida tiene esperanza y recobran fuerzas nuestras vidas. Entonces, finalmente, como seres humanos que nos dirigimos a la muerte, porque todos pecamos y nos dirigimos a la muerte al igual que Adán, entonces, ¿qué haríamos nosotros en esta vida que pudiéramos ganarnos el cielo? Sino solamente creer en Jesucristo. Por tanto, nuestra fe y nuestra esperanza se basa en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una de las mayores bendiciones que Dios nos dio se encuentra en 1 de Pedro capítulo 1, en los versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escucha bien el 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vemos que Jesús ya estaba destinado desde antes de la fundación de este mundo. Cada vez que nosotros pensamos que nuestra vida no tiene dirección, no tiene propósito, entonces podemos pensar que también Dios tenía un plan para nuestras vidas. Pero ¿será que este plan era perfecto en todos sus caminos? Sabemos que Dios tiene planes perfectos para nosotros, pero sabemos también que nosotros seguimos los planes de Dios a la perfección. Vayamos a Tito capítulo 1 y leamos el versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vemos que Dios nos promete la vida eterna. Sin embargo, no todos serán salvos. ¿Cómo es que Dios promete algo y al parecer no lo cumple? Claro que Dios cumple sus promesas, ¿no es cierto? Y es lo que estás pensando.
Así que quiero mostrarte 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si Dios nos llamó desde antes que este mundo existiese, ¿cómo es que no llamó a todas las personas? ¿Por qué Dios había de excluir a algunos y por qué algunos los habría de dejar para los siglos venideros, para la vida eterna? Ahora vayamos a Efesios capítulo 1 y lean conmigo el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, a algunos llama, a otros escoge, a algunos salva y a otros no salva. ¿Por qué entonces Dios tomaría el tiempo entonces de dejar vivos ahora a algunos y a otros no, si ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder? En esa lección vimos acerca de Job, cómo es que él realmente tenía algo por lo que seguir viviendo. Sofar, él era una persona que habló palabras contra Job cuando él estaba pasando por calamidades, y parece ser que sus palabras no fueron del todo correctas. Sin embargo, quiero que veas algo de lo que podemos rescatar de estas palabras. En el capítulo 11, en el versículo 20 de Job nos dice: pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. ¿Sabes que nuestra esperanza es diferente a la esperanza de muchas personas? Cuando todo va mal, ellos esperan en la muerte. Sin embargo, nosotros sabemos que hay algo más. Después de la muerte, cuando Cristo Jesús venga y resucite a esos muertos que murieron en Él, entonces no solamente tenemos nuestra esperanza en la resurrección, sino también tenemos la esperanza ahora en nuestra vida. Y Job sabía que él tenía una esperanza en su vida. Ahora bien, cuando nuestras aflicciones y nuestras calamidades nos acogen, y parece ser que nuestra vida está vacía, y tenemos que llenarla con algo, ¿con qué la llenarías tú? Si bien Job tenía que decidirse por algo, Job tenía que llenarla precisamente de esperanza. ¿La llenarías también tú de esperanza? Para maestros, ¿cómo estudiar esta lección con tus alumnos?
De todas las promesas que vimos en esta semana, ¿cuál ha sido tu promesa favorita? ¿Te gustaría compartirla? Ahora bien, veamos qué es lo que nos dice la Review en Herald. Aférrate a las promesas de tu Padre Celestial y recuerda su anterior trato contigo y con sus siervos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y tú, amas a Dios? Eso fue Presente 7.